Dios les bendiga a mis hermanos de IPU Palmeras y también a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las diferentes redes sociales. Reciban mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a disponernos a oír la palabra de Dios. Ya hemos en casa orado al Señor, hemos alabado, hemos apartado nuestras ofrendas y nuestros diezmos para Dios. Así que vamos a leer el Evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19: por tanto, id y hacer discípulos. Resalto esa palabrita. Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta ahí. En esta ocasión les quiero compartir esta reflexión de la palabra de Dios bajo el título: vamos a discipular a nuestros hijos. Vamos a discipular a los nuestros hermanos. El Señor Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Pero si uno se da cuenta a la hora de desarrollar esa comisión, se desarrolló en orden. Por allá en Hechos capítulo 1, verso 8 creo que es, cuando el Señor les habla al Espíritu Santo, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, que es la ciudad ahí, cercana. En Judea, que es la especie de provincia o departamento. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, de lo más cercano a lo más lejano. Entonces, por eso, meditando yo en la palabra de Dios, ¿por qué no discipular a los nuestros? ¿Por qué no discipulamos a nuestros hijos? Es verdad que también vamos a ir a discipular a Japón y a China y a Indonesia y a Islandia y, cierto, a otros países y ciudades. Pero eso está bien, ir a otro lugar, y lo debemos hacer y lo vamos a hacer y está muy bien. Pero, ¿y los nuestros? Si yo no discipulo a mis hijos, hermano y hermana, si usted no discipula a sus hijos, ¿quién los va a discipular? Porque está bien, nosotros salimos a evangelizar a la calle y a otro barrio y a otras ciudades y países, y le repito, eso está muy bien, pero tenemos que también hacer el trabajo en casa. Tenemos que discipular a nuestros hijos, a nuestras familias. Hermana, tiene que discipular a su esposo, a sus padres, a sus hermanos que viven con usted. Esposo o padre tiene que discipular a su familia que no es cristiana. Claro, advierto algo: para uno discipular y ganarse a los de su casa, para discipular y ganarse para Cristo a los de su familia, se necesita un excelente testimonio. Se necesita ser un muy buen cristiano de verdad. ¿Por qué? Porque es que en casa sí le conocen a usted muy bien. Hay gente que, bueno, en la calle es muy juiciosito y Dios le bendiga y muy amable y muy dulce, pero en la casa sí saben cómo habla, en la casa sí saben cómo se levanta, cómo se acuesta, cómo se comporta. En la casa nadie puede aparentar nada, ya le conocen tal cual es. De manera que, estimados hermanos que me escuchan y hermanas, si usted quiere ganarse a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a su pareja inconversa, va a tener que, primero que todo, dar un excelente testimonio en casa. Ser un cristiano de tiempo completo. Bendito el nombre del Señor. No solamente en la iglesia, no solamente en lo público, sino en lo privado, en casa también. Entonces, ¿qué es el ser discípulo? Ser discípulo es ser enseñado y ser seguidor de un maestro. El ser discípulo es la persona el alumno, el que recibe la enseñanza y sigue a un maestro. El Señor Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí entran nuestros hijos. En ese mandamiento entran los nuestros. Discípulos, oído, tenemos que hacer los discípulos no de nosotros, discípulos del maestro, del Señor Jesús. Para ser discípulos debemos enseñarles y que ellos sigan a Jesús. Si nuestros hijos aprenden, si nuestros hijos entienden, si nuestros hijos siguen a Jesús, serán
discípulos de Jesús. Habremos hecho discípulos a nuestros hijos de Jesús. Bendito el nombre del Señor. El hacer discípulos o el ser discípulo tiene que ver tanto con la mente como con el corazón y la voluntad. La mente, el corazón y la voluntad tienen que ser ganados para seguir al Maestro. Cuando yo logro, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo, hacer que mi hijo entienda, conozca, razona, comprenda, se enamore de Cristo y voluntariamente siga a Jesús, he hecho de mi hijo y de mi hija un discípulo de Jesucristo. Eso es hacer discípulos. Toca la mente, toca el corazón, toca la voluntad del ser humano. Vamos a tratar de desarrollar estos 3 puntos para que los tengamos en cuenta a la hora de discipular a nuestros hijos. Recuerda, el título de la enseñanza es discipular a nuestros hijos. ¿Cómo discipular a nuestros hijos? Vamos a discipular a nuestros hijos. Entonces, lo primero, lo que tiene que ver, hacer los discípulos en su mente, en la razón. Nosotros tenemos que enseñarles. Por eso allá en la Gran Comisión, el versículo que seguía, el versículo 20, decía, enseñándoles que guarden todas las cosas. A los discípulos hay que enseñarles para que sigan al Maestro, las palabras del Maestro, las enseñanzas del Maestro. Entonces, que entiendan, nuestros hijos deben entender por qué son cristianos, entender, razonar. Nuestros hijos deben entender por qué son pentecostales. Oiga, yo le puedo preguntar a alguno de los hijos de los hermanos aquí en la congregación qué significa ser pentecostal. Tarea, papitos, pregúntele allá. Abra un espacio en medio de la predicación y pregúntele a su hijo, los que tengan niños de 8 años, 9 años, 10 años, adolescentes de 15 años, dígale, ¿qué significa ser pentecostal? ¿Por qué? Porque para ser discípulo de nuestros hijos primero tiene que ver con la mente, con la razón. Entonces ellos tienen que saber qué significa, por qué nosotros nos hacemos llamar pentecostales. ¿Por qué entre tantos pentecostales, por ejemplo, somos pentecostales del nombre, creemos en la unicidad de Dios? Pregunto, ¿cualquiera de sus hijos, preadolescentes o niños o adolescentes, pueden explicar la unicidad de Dios? Oiga, hermana, ¿usted puede explicar la unicidad de Dios? ¿Por qué? Porque no basta con decirle solamente al niño, Dios es uno y ya. Repita que Dios es uno, como un lorito. Dios es uno, Dios es uno. Está bien que repita, eso le va a ayudar a memorizar, pero el repetir y el memorizar no quiere decir que una persona ya entendió. ¿Sus hijos entienden y pueden explicar la unicidad de Dios? Si no, falta discipularlos, enseñarlos a que sean conforme las enseñanzas que dio el Maestro, el Señor Jesucristo. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Sus hijos entienden y pueden explicar, pueden sus hijos mostrar por la Biblia que no hay 3 personas divinas en el cielo. ¿Pueden sus hijos explicar el tema de la unicidad? ¿Por qué vale la pena ser cristianos? ¿Por qué nos reunimos a alabar a Dios? ¿Por qué vale la pena pertenecer a la iglesia? ¿Por qué vale la pena seguir a Cristo, y dejar al mundo? Sus hijos pueden dar razón de lo que creen, porque vea, si nosotros no hacemos la tarea, de todas maneras la fe en algún momento de nuestros hijos alguien se la va a cuestionar. Alguien le va a invitar a escuchar una conferencia del ateísmo, de dualismo, de la Trinidad, de tantas cosas que hay en este mundo, ¿cierto? Los agnósticos, tantas corrientes religiosas y filosóficas. Si no hemos discipulado a nuestros hijos, luego cuando uno se da cuenta, el hijo de la hermana fulana de tal, el niño que vino a la iglesia durante tantos años, pero que nunca fue discipulado en casa, que nada más lo traían y él le hacía caso, vamos para culto, ¿cierto? Pero no lo discipularon, no le dedicaron un tiempo a la enseñanza. Termina creyendo cualquier cosa porque vino otra persona de afuera y esa persona sí lo discipuló en la ideología de género, lo discipuló en el agnosticismo, lo discipuló en cualquier de las filosofías o religiones del mundo. Entonces, nosotros los tenemos en casa. Tenemos que hacer la tarea, tenemos que discipularlos y cuando alguien le pida cuenta de su fe,
este jovencito, este niño, este adolescente pueda explicar la palabra de Dios, pueda defender su fe bíblicamente, aleluya. Por allá hay un texto en 2 Timoteo capítulo 1, verso número 5. Timoteo 1:5 dice, amén. No, 2 Timoteo le dije, ¿sí? 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Dice, le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí hay 3 generaciones, la abuela Loida, la madre Eunice y ahora Timoteo. Pablo habla de la fe no fingida, una fe real, una fe genuina, una fe firme, que primero estuvo en la abuela, luego estuvo en la mamá Eunice y ahora está en el nieto o en el hijo Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. Yo quiero explicarles algo. La fe no se transmite genéticamente. No es que si yo soy cristiano y yo soy pastor, entonces mis hijos nacieron cristianos, pues hijo de pastor sale pastorcito, o hijo de pastor sale cristiano, hijo de evangélico sale evangélico, no. Yo tuve o Dios me regaló un ser humano, no un cristiano. Para que mi hijo y mi hija, que tengo 2 hijos, sean cristianos, yo tengo que discipularlos. Sí, pero son los hijos del pastor. Sí, con todo y con son hijos del pastor, también hay que enseñarles la palabra de Dios, también hay que enseñarles a orar, también tengo que enseñarles la unicidad, tengo que enseñarles el temor por las cosas de Dios, la reverencia. Porque los cristianos no nacen genéticamente, se hacen. Bendito el nombre del Señor. Cualquiera diría, antes la abuela tuvo mucha fe y la hija tuvo mucha fe y el nieto tuvo mucha fe. Entonces la heredó, no la heredó genéticamente. La abuela hizo la tarea con la hija de ella, con Eunice. La abuela Eunice, la abuela Loida hizo la tarea con su hija Eunice. Su hija Eunice hizo la tarea y discipuló a Timoteo. Por eso Timoteo era un hombre de fe. La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo la tarea? ¿Estamos discipulando a nuestros hijos? Hay un famosísimo texto que nosotros citamos mucho en Deuteronomio 6:4 es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Ese oye Israel, Dios se la dio a los padres para que se lo repitieran a sus hijos, para que los papitos discipularan a los hijos. Yo como pastor, bueno, predico la palabra de Dios y oro por sus hijos y todo, pero es que usted tiene sus hijos en la casa. Ese tema de enseñarle la unicidad de Dios no es tanto a los niños, no es tanto el pastor, ni tanto los maestros de escuela dominical. Dios, leas el contexto de Deuteronomio 6:4, dice, la repetirás a tus hijos cuando se levanten sus hijos. Cuando los hijos de usted, hermano y hermana que me escucha, se levanten, ¿el pastor está allá en la casa cuando se levantan? ¿Los maestros de escuela dominical están allá cuando el niño se levanta? No, ¿cierto? ¿Quién está? El papá o la mamá o los dos. Por eso el discipular a los hijos es trabajo del papito y la mamita, escúchenme bien. Y si el papito y la mamita no hacen el trabajo, vendrá la ideología de género y ellos sí se lo van a discipular. Vendrán los musulmanes y ellos sí se lo van a discipular. Vendrán los testigos de Jehová y ellos sí se lo van a discipular. Hermanos, vamos a hacer la tarea. Vamos a enseñar, vamos a discipular a nuestros hijos. Vamos a discipularlos. De verdad, hay que hacer el trabajo que Dios nos puso a hacer. Necesitamos discipular a nuestros hijos. Vamos a pasar al segundo punto. Acuérdense que estoy hablando que los discípulos, el ser o hacer discípulos toca con la mente, con el corazón y la voluntad. Ya hablamos un poquito de la mente, que tiene que ver con el enseñarle, con que el niño o el adolescente, el joven entienda, comprenda, entienda la unicidad, entienda la doctrina, entienda el Espíritu Santo, entienda para qué es el bautismo, entienda la palabra de Dios, y para que la entienda hay que enseñársela, explicársela con amor, con paciencia, una tras otra vez, cuando se levante, cuando se acueste, en la noche el devocional antes de acostarse, cuando vayan de camino, cuando vayan viajando, van hablando de la palabra de Dios, cuando estén en el trabajo, etcétera. Segundo punto, discipularlos en su voluntad. Oiga, discípulos
en su voluntad. Permítame leerle Mateo capítulo 8, verso 23. Dice Mateo 8:23, y entrando él es Jesús el maestro, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Quiero hacer un énfasis aquí importante. Ser discípulo es algo voluntario. Discípulo es el que sigue al maestro. Dice ahí el texto que leímos, Jesús entró en la barca y los discípulos le siguieron. El maestro iba adelante. El Señor Jesús iba adelante y los discípulos le seguían. Él nunca obligó a nadie. Siempre el Señor dijo el que quiera. Es más, fue tan voluntarioso que el Señor a algunos le dijo, sígame. Y le dijo, no, espere que entierre a mi padre. Sígueme, no, espera que me despida mi familia. Ve y vende todo lo que tienes y tú ven y sígueme. No, y se entristeció y se regresó. No se puede obligar a nadie a que sea discípulo. Se enseña, se alienta, se anima, se instruye, pero no se obliga a nadie a que sea discípulo, porque si se obliga, ya no es discípulo, ya no será discípulo, porque el discipulado es algo voluntario. Si lo llevan obligado, claro, los niños en cierta edad, pues uno le coloca reglas y no puede dejar que ellos hagan lo que quieran. Pero no nos podemos acostumbrar a discipular a nuestros hijos obligándonos todo el tiempo. Porque ellos llega el momento donde ya se rebelan y dicen, no, hasta aquí ya, no me puedo obligar. Y si era obligado que usted traía a ese niño, a ese preadolescente, a ese adolescente, si era solo obligado, solo con castigos y a regañadientes y asustándole, y es que si no va lo voy a castigar y le voy. Cuando él tenga cierta edad, él se va a desertar. ¿Por qué? Porque lo traían obligado. Entonces, claro que hay que ponerle reglas a los niños, a los adolescentes. No los podemos dejar hacer lo que quieran, pero no podemos pretender solamente obligarlos. Jesús fue claro, él dijo, vayan y hagan discípulos, no dijo vayan y obliguen a la gente. Ni a la gente de afuera la obligamos, ni a la de adentro tampoco la podemos obligar. Tenemos que ganárnoslos para Cristo. Tenemos que buscar la forma, tenemos que clamarle a Dios, tenemos que orarle, tenemos que el Espíritu Santo nos use y nos ayude, que el amor de Dios los impacte, aleluya. Porque si los obligamos tarde que temprano, si todo el tiempo nos dedicamos solamente a obligar a los nuestros, tarde que temprano se van. Cuando ya no los podamos obligar, no vendrán. ¿Por qué? Porque los traían solamente obligados. Entonces, hermano, es por eso, aunque nosotros hagamos nuestra parte y pongamos reglas, es por eso que necesitamos que Dios haga también la parte de Él, que Dios es especialista. Si yo hago mi parte de enseñar, de discipular desde niños, Dios hará su parte, que es tocar su alma, tocar su corazón, tocar su voluntad. Por eso necesitamos que Dios impacte, escuche, que Dios impacte el corazón de nuestros hijos, que ellos se enamoren de Dios. Porque si estos niños y estos preadolescentes y estos adolescentes y nuestros jóvenes se enamoran de Jesucristo, hermano, de aquí no los saca nadie. Ellos estarán siempre siguiendo al Maestro, estarán siempre en la iglesia, estarán siempre en los cultos, siempre alabando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque se enamoraron del Señor. Entonces nosotros como padres tenemos que saber discipular. Mamita y papito, ojalá usted no empiece enseñando la Biblia y termine golpeando al niño o castigándolo. Nunca como castigo le diga, usted se portó mal, vaya léase el evangelio, vaya léase todos los salmos. No, las cosas de Dios no se usan como castigo. No haga eso. Las cosas de Dios son un honor, un privilegio, un regalo. Si se portó bien como regalo, voy a leerle un salmo. Pero no, hay papás que usan las cosas de Dios para castigar a los hijos. ¿Qué están queriendo mostrarle ese papá al hijo? Que las cosas de Dios son ¿qué? Un castigo, una carga. Usted no quiere hacer caso, vaya, se pone a orar 1 hora y lo castigan mandándolo a orar 1 hora. No. Cuando todo esté tan hermoso y que usted es el mejor hijo del mundo, vamos a celebrar, vamos a orarle a Dios. Muéstrele las cosas de Dios como son. Creo que a veces nosotros fallamos en el discipulado, así que tenemos que ponerle sabiduría para discipular a los hijos. Tenemos que ponerle entendimiento, tenemos que ponerle corazón, tenemos que ponerle voluntad.
Necesitamos la unción del Espíritu Santo para cuando usted esté enseñando a los hijos, el Espíritu Santo toque la mente y el corazón de ese niño, de ese adolescente, y el niño entienda y aprenda y se enamore y la palabra de Dios le toque. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces debemos llevar a nuestros hijos a un encuentro personal con Dios. Que ellos tengan sus propias experiencias con Dios. Que nuestros hijos reciban el Espíritu Santo, que nuestros hijos desarrollen una amistad, una comunicación con Dios, que ya no sea porque mi papá, que no diga, no, el cristiano es mi papá, yo no. ¿Y usted por qué va a culto? No, porque mi papá me obliga. ¿Por qué va a culto? No, porque mi mamá me obliga. No, que el niño, el adolescente, el joven, ojalá tiene que llegar el punto que él viene a culto porque él quiere, porque a él le gusta, porque él es amigo de Dios, porque él es hijo de Dios, porque ama a Dios y le agradan las cosas de Dios. Entonces debemos llevarlos a un encuentro personal con el amor y el poder de Dios. Debemos animarlos, debemos darles buen ejemplo. Debemos crearles un ambiente propicio en la casa para que Dios se glorifique. Debemos inyectarle fe. Oiga, debemos contarle testimonios a ellos en casa de lo que Dios ha hecho con nosotros para que ellos se animen. Ojalá que ellos contemplen un milagro allá en su casa, que ellos tengan una experiencia de sanidad cuando estén enfermos, que el papá o la mamá ore y ellos vean, noten realmente que Dios sí es real porque les sanó, aleluya. Tercer punto, discípulos de corazón. Es decir, que sean cristianos de verdad en su interior, que sea algo convincente, que sea una pasión, que nuestros hijos crezcan y sean unos cristianos firmes y decididos. Cristianos que estén dispuestos aún, si es necesario sufrir un poquito, no importa sufrir un poquito. No importa que si es necesario perder algo. Por ejemplo, en el colegio donde mi hija estudia, en ese colegio dan clases de natación, de piscina. Entonces llega el punto que es que usan traje de baño. Y hablamos, bueno, y yo le dije a mi hija, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo le dije, bueno, y no hay la posibilidad de que vaya usted con una licra, de pronto, que una licra, con licra se puede nadar bien y no pasa nada. Dijo, papi, pero ¿y si me coloca una mala nota? Yo le dije, bueno, pues usted qué, ¿y usted qué dice? Y dice, no, pues casualmente en esos días en la iglesia donde era pastor, prediqué un tema parecido a esto, que a veces el ser cristiano, a veces en ocasiones cuesta algo, pero que vale la pena. Y ella se acordó de eso. Y me decía esa y en otras ocasiones también en izadas de bandera, en las interclases, en los bailes, en las danzas. Ha pasado varias veces. Ya ella tiene la lección muy aprendida, mi hija, que es adolescente. ¿Qué lección? Que a veces cuesta algo. Y el estar dispuestos, estamos tan decididos y han aprendido también que están dispuestos a sacrificar de pronto una nota. Yo he hablado con mi hija y eso lo tenemos claro. Ya yo le he preguntado, amor, ¿y usted qué dice cuando hay izadas de bandera, cuando han tenido que participar en bailes? Dice, no, papi, pues yo voy a hablar con el profesor que me deje un trabajo. Y en última, si no quiere aceptar nada, pues qué más que me coloque una mala nota. Pero es decir, ya hay unos principios que nosotros tenemos establecidos, que ella no nació con esos principios. No es que nació el vientre, la mamá aprendió todo, no, eso tuvimos que hablarlo. Se lo tuve que enseñar por la palabra de Dios, le tuve que mostrar ejemplos bíblicos de cómo un hombre, cómo Abraham estuvo dispuesto, por ejemplo, a sacrificar a su hijo para agradar a Dios, pero que Dios terminó bendiciéndolo y a su hijo le fue muy bien. Entonces son cosas que necesitamos enseñárselas a los hijos. Pero si de pronto una mamá le dice a la hija y empieza a pelear, usted no es que vaya para el colegio, ahora en las interclasas se ponga a bailar allá. No, así no es la forma. Usted tiene que hablarle a la razón, hablarle al corazoncito, a la voluntad, orarle a Dios que la niña o el niño entienda y que el Espíritu Santo le toque. Entonces el niño, la niña, el adolescente va a entender. Bendito el nombre del Señor. Discípulos de corazón, estamos ahí. Que sean esforzados y valientes para las cosas de Dios. Que no le pena en el colegio decir es que yo soy cristiano. Que no esconda el evangelio. Pero ¿cómo hacemos para que un adolescente no le dé pena en el colegio ser cristiano? Pues vamos a tener que mostrarle por la Biblia. Como a Daniel, por ejemplo, no le dio pena ser cristiano y prefirió que lo echaran al foso de los leones antes que negar su fe. Mostrarle que qué nos espera, qué nos tiene preparado el Señor, una santa ciudad, Nueva Jerusalén, una vida gloriosa, que vale la pena cualquier cosa que hagamos. Entonces, que tengan sus propias experiencias con Dios, que le sirvan a Dios con todas sus fuerzas y sin reservas.
Cuando uno estudia la Biblia está llena de muchos personajes. Y sabe que yo me dedicaba a mirar la vida de varios personajes en la Biblia y no todos, pero la mayoría tienen un común denominador, que no sé qué sucedió con los hijos de esos personajes. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue un hombre de Dios extraordinario, hermanos. Moisés fue algo excepcional, fue un gran hombre de Dios. Y Moisés tuvo unos hijos, pero ¿qué pasó con los hijos de Moisés? ¿Ha leído usted qué dice la Biblia de los hijos de Moisés? Por ejemplo, el hombre que sucedió a Moisés, Josué. Josué fue un gran hombre de Dios, un hombre lleno de fe, un hombre que aprendió a ser esforzado y valiente. Es más, Josué dijo un versículo famosísimo que todos los cristianos seguramente se lo saben. ¿Cuál es el versículo más famoso que dijo Josué? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese texto lo hemos usado para predicar en cultos de familia, en eventos de familia. Y hoy lo recuerdo, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba firme, Josué estaba parado en la raya, Josué era un buen cristiano, un hombre de oración, Josué era un duro. Y dijo eso, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué pasó cuando Josué se puso viejito? ¿Qué pasó cuando Josué murió? ¿Qué pasó con los hijos de Josué? ¿Ha leído usted en la Biblia por lo menos el nombre de los hijos de Josué? ¿Sabe algo usted de los hijos de Josué? Es más, miremos un momento. Jueces capítulo número 2, versículo número 8. Jueces 2:8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Oiga, Josué tuvo 110 años para discipular a sus hijos. Bueno, 110 no, supongamos que tuvo sus hijos a los 20 años, supongamos, tuvo 90 años. Versículo número 9, ahí mismo, Josué 2:9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Escucha este verso 10. Y toda aquella generación, ¿cuál generación? La generación de Josué viejito, todos esos contemporáneos de Josué, esa cantidad de viejitos. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, todos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sabe que este texto es realmente muy triste? ¿Sabe que este versículo es, aparte triste, es trágico? ¿Cómo que murió Josué, el gran conquistador, el hombre de Dios, el siervo de Jehová? ¿Cómo que murió este hombre que tuvo tantas experiencias con Dios, que vio tantos milagros, que salió de Egipto y vio los hechos maravillosos de Dios, vio cuando Dios abrió el mar rojo, vio caer maná del cielo, vio cómo Dios tumbó los muros de Jericó, vio cómo Dios lo usó para conquistar la tierra y no discipuló a sus hijos? Dice la Biblia, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. Esa nueva generación que se levantó fue la generación de los hijos de Josué y los hijos de todos aquellos ancianos de la iglesia, del pueblo de Israel, perdón. Esa cantidad de ancianos llenos de experiencia, llenos de testimonio que hacían y bueno, tantas cosas. Hicieron tantas cosas menos discipular a sus hijos. Conocían tanto de Dios, pero no se lo transmitieron ese conocimiento a sus hijos. Entendían tanto y también la unicidad, pero no le explicaron la unicidad a sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos de ellos se fueron a adorar los ídolos. Los hijos de ellos creyeron en una cantidad de dioses, porque su papito, su mamita no le enseñó que Jehová era el único Dios, el Dios de Israel. Entonces, qué triste, hermanos, que este hombre que dijo yo y mi casa, él dijo, eso es lo que él pensaba, él soñaba, él quería, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero la casa de él, los hijos de él siguieron sirviéndole a Dios cuando él murió. No, todo el pueblo de Israel, todo Israel se descarrió, se fue tras los ídolos. Hubo un desconocimiento doctrinal. No podemos dejar que se pierda la doctrina, hermano. El bautismo en el nombre del Señor Jesús. Nuestros hijos tienen que entender
la unicidad, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el evangelismo, la santidad. Tantas cosas tan hermosas, hermano, el poder de Dios, que Dios es un Dios que hace milagros, señales, que el Señor va a venir otra vez por su amada iglesia. Hermanos, no podemos ser como estos personajes que ellos fueron tan buenos, pero no le dedicaron tiempo a discipular a sus hijos. Conocieron tanto de Dios, pero sus hijos fueron tan ignorantes de Dios, que es como una paradoja. Un hombre que conoció tanto a Dios y su hijo no conoció quién era Dios. Pregunto, papito y mamita y hermanos, ¿estamos discipulando a nuestros hijos o no los estamos discipulando? No basta solo con servirle a Dios yo solo. Yo tengo que llevar a mis hijos que ellos también le sirvan a Dios. Oiga, hermano, si usted se acostumbró que usted solamente le sirve a Dios y su esposa no le va a servir a Dios y sus hijos no quiere que le sirva a Dios, sus hermanos que le sirvan a Dios, o hermana, su esposo también que le sirva a Dios, sus hijos también que le sirva a Dios. No podemos acostumbrarnos como estos personajes que ellos fueron grandes personajes y su familia en el anonimato. Ni el nombre lo saben, ni el nombre de los hijos de ellos lo saben. No podemos ser así, hermano. Nuestros hijos tienen que servirle a Dios, tienen que conocer a Dios, tienen que tener experiencia con Dios. No es concebible, hermano, que en este tiempo nos pase que una generación que conozca a Dios de cristianos y los hijos de esos hermanos todos en el mundo, todos descarriados. Y esa hermana y la mamá de ellos no era cristiana. Sí, mi mamá era cristiana, pero ustedes no, ninguno de nosotros somos cristianos, ninguno. Está bien, ojalá Dios nos guarde que ninguno de nuestros hijos se descarríen. Pero bueno, si alguno se aparte, bueno, ¿qué más? Que Dios lo ayude. Pero hermano, que se aparte toda nuestra familia, no, ahí hay un problema de fondo. Es imposible que haya una generación de excelentes cristianos y la siguiente generación no sean todos inconversos. No podemos repetir los mismos errores del pasado. Tenemos que aprender, tenemos que discipular a los nuestros, tenemos que discipular a nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos el servicio a Dios desde niños. No diga, ay, el niño eso para qué lo llevo al culto. Traiga al niño al culto y enséñele cuando venga al culto que traiga una monedita y le echen ofrenda. Enséñele que acomode la silla. Cuando lo traiga el niño a la iglesia, enséñele que viene y que adore a Dios, que mira qué puede hacer por el bien de la iglesia. Enséñele al adolescente que sirva a Dios. Anímelo, dele buen ejemplo. Vean, a casa no se ponga a hablar mal de la iglesia, no se ponga a hablar mal de los líderes, no se ponga a hablar mal del pastor, no se ponga a hablar mal de nada. Porque algunos hijos no quieren seguir el evangelio porque lo que escuchan hablar al papá o a la mamá en la casa. El papá o la mamá habla cosas malas de la iglesia, de las cosas de Dios. Entonces, ¿con qué ánimo el niño, el adolescente va a querer servir a Dios? Si escucha a la mamá que está en un comité que habla y se queja, o al papá que se queja y eso todo el tiempo es hablando mal del servicio a Dios, obviamente los hijos de ese hermano o esa hermana no van a querer servirle a Dios. Porque ¿qué está enseñando él o ella? Está enseñando que el servicio a Dios es una quejadera. Hermanos, necesitamos de verdad, discipular a nuestros hijos. No podemos permitir que estos muchachos crezcan y no, hermano pastor, para que vaya a mi casa y evangelice a mi hijo. Y yo digo, Dios mío, si esa hermana tuvo a ese hijo desde 1 añito, 2 añitos, 4 añitos, 6 añitos, y ahora que tiene 18 quiere que yo vaya a discipularlo y ella lo tuvo en la casa, 10 años lleva con ese muchacho. Claro, yo voy, hermana, con mucho gusto, pero yo no puedo ir a la casa de todos los hermanos a discipularle los hijos a todos los papitos y las mamitas. No puedo. Mamita, usted va a tener que discipular a sus hijos. Papito, usted va a tener que discipular a sus hijos. Oiga, y no le suene extraño que un hijo disipule espiritualmente a sus papás. También se puede. Disipule a sus hermanos. También se puede. Hermano, tenemos que aprender que este es un trabajo de todos. Ya para concluir, vamos, hermanos, a levantar una generación de hijos que amen al Señor, que nuestros hijos se enamoren del Señor, que nuestros hijos se enamoren del servicio a Dios. Hermano, muéstrele a sus hijos lo hermoso, el privilegio, lo bonito de servir a Dios. No ande quejándose nunca del servicio a Dios allá en su casa delante de sus hijos. Que pongan en alto nuestros hijos la bandera del Evangelio de Jesucristo. Oiga, que nuestros hijos no se avergüencen del Evangelio, que sean cristianos firmes, no les dé pena decir que son cristianos. Hermanos, para que nuestros hijos sean así, debemos discipularlos. Y por último,
quiero decirles algo. Los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Los discípulos de Jesús no nacen. Cuando nace un hijo de una hermana en la iglesia, no, ay, nació un cristianito más. No, nació un ser humano más, un niño o una niña. Para que sea cristiano, debe discipularlo, debe arrepentirse, debe creer en el evangelio, arrepentirse, debe bautizarse, debe recibir el Espíritu Santo. Los discípulos no nacen, por eso Jesús dijo, id por todo el mundo. ¿Cómo fue que dijo el Señor Jesús? Mateo 28, 19, se lo repito. Dijo Jesús, por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, porque los discípulos no nacen. Hay una cantidad de cristianos, de papitos evangélicos, hermanos nuestros, que creen que porque sus hijos nacieron en un hogar cristiano y porque los traen a la iglesia, creen que ya son cristianos. No, por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. Hay que hacerlos discípulos. Hay que enseñarlos que se bauticen en nombre del Señor Jesús. Y luego dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Tenemos que enseñarlos. Así que, amados hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Es más, le diría yo, vamos a aprovechar estos días de cuarentena. Vamos a aprovechar estos días de toque de queda. Saque la Biblia y haga un estudio con su familia de la unicidad. Yo hacía con mis hijos, precisamente en estos días le dije a mi hijo David, le dije, David, ¿qué es la unicidad? Y ya le dije, cielito, mañana que no es el viernes, que no hay culto. Le dije, el viernes, cuando los días que no hay culto acá, hacemos culto en casa. Le dije, el viernes usted va a predicar y el tema es la unicidad porque quiero oírla, quiero saber qué sabe ella unicidad, qué entiende ella unicidad. Ahí me voy a dar cuenta qué tanto sabe o qué tanto no sabe. Y si no sabe, vea, este que está aquí no ha hecho el trabajo. Tendré también que hacer el trabajo en casa, si ella no la explica o no la entiende bien. O si dice, no sé cómo explicarla, pues voy a hacer el trabajo en casa. Yo les animo, aproveche la cuarentena, reúnase con sus hijos, con su familia, no solamente a ver una película. A mí me da tristeza que las familias, ¿cómo hacen ese altar tan bonito delante del televisor? Y se están 2 horas delante de una película y a veces se ven 2, 4 horas. Y eso no es pecado, véanse películas en familia, yo también me las veo, pero de igual manera tenemos que sacar tiempo y hacer el altar familiar. Y una mamá, un papá que diga, bueno, hoy le voy a explicar la unicidad. Hoy le voy a explicar la importancia de recibir el Espíritu Santo allá en la casa. Eso es discipular. Así que vamos a aprovechar estos días de cuarentena, de toques de queda y vamos a discipular a los nuestros. No solamente los hijos, vamos a discipular a nuestros padres, los que viven con los papás, a los hermanos. Vamos a discipular o a los hijos, así estén adultos, así sean hijos de 20, 30, 40 años, vamos a discipularlos. Porque Jesús cuando dijo, id y haced discípulos, es a todos, sin importar la edad. Vamos a orar por las familias y vamos a orar por los hogares, para que el Señor llene de sabiduría a estos padres de familia, para que hagamos la tarea de discipular. Y no solamente de sabiduría, para que nos dé un espíritu de obediencia, que podamos ser obedientes al consejo de la palabra de Dios, para que cuando los hijos crezcan y sean adultos, la mamita no esté llorando y pidiendo oración por el hijo que se fue, porque cuando estuvo en casa no hizo el trabajo. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría a todos los papás y aún a los que no tienen hijos. Bueno, vamos a discipular todos tenemos familia inconversa. Si algún hermano joven de pronto ve la enseñanza y dice, pero yo no tengo hijos para discipular, pero tiene hermanos, tiene primos, tiene tíos, tiene abuelos, discipule a alguien de su familia. Vamos a orar todos. Soberano Señor, gracias te doy, amado Dios, por tu palabra. Señor, ayúdanos, te pido que esta palabra quede guardada en el corazón y en la mente de todos los hermanos de la iglesia, especialmente de los padres y madres de familia. Señor, que seamos responsables con la formación espiritual de nuestros hijos. Ayúdanos a ser discípulos, hijos que te sigan a ti, Señor. Ayúdanos a discipular a nuestros hijos, a nuestros familiares, a discipular a los nuestros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Coloca, Señor, este sentido de responsabilidad en la iglesia, en cada papito, en cada mamita, en cada hermano, en cada hijo. Coloca, Señor,
este amor por ganarse a sus propios familiares, esta pasión, esta necesidad que tenemos, que nuestras familias sean salvas. Por favor, te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesús. Ayúdanos, ayúdanos, porque si no hacemos el trabajo, nuestros hijos, la generación que viene se va a perder, Señor, por nuestra negligencia. Ayuda a ese padre y a esa madre que haga la tarea, por favor. Toca su alma y su corazón, Señor, para que estos hermanos y yo tomemos la responsabilidad de hacer la tarea a tiempo. En tu nombre, Señor, te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.